Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de el dar una suma correspondiente al diezmo, cómo se explica lo que fue enseñado en el texto bíblico, porque hay veces que se habla de este asunto acerca de los vegetales, las frutas, otras veces se habla de lo que son las posesiones, como en el caso de Abraham en el Génesis. ¿Qué enseñaron los sabios al respecto? Me ha escrito Olga así: estimado rabino, a mí me sucedió algo que me ha dejado pensando. En la peor época de la pandemia en mi país, Ecuador, mi esposo entró a un centro comercial para comprar víveres y mi hija y yo quedamos fuera. En ese entonces era permitido entrar solo uno y mi hija y yo quedamos afuera esperando. Había un señor joven cargando a su hijo y pedía que le ayuden con dinero porque no tenían para el almuerzo. Yo le di lo que tenía en ese entonces, que era $3.50. Tiempo después llegó el tío de mi esposo de otra ciudad a la casa donde vivíamos, es el dueño de la casa donde vivíamos, y pasó 15 días en el segundo piso. Él es viudo y sin hijos, y yo y mi esposo le brindábamos la comida, siempre haciendo lo mejor. Para el día cuando se fue, él me puso en mis manos algo. Yo creí que eran las llaves del segundo piso para que cuidáramos, pero en realidad me dio $35. Y me acordé de aquel señor al que le di $3.50, pero tiempo después recibí sin esperar $35, es decir, multiplicado por 10. Son cosas que sorprenden y llaman la atención, pero quiero hacer saber que esto ya fue enseñado por los sabios, que esto iba a ocurrir. El Eterno nos dio un precepto, que ese precepto es con las frutas, que está escrito en el texto bíblico. También está escrito acerca de Abraham, que entregó su diezmo, pero eso era de posesiones. O sea que hay varios tipos de enseñanzas. También está escrito: abre tu mano al pobre, al necesitado. Hay varias fuentes que nos indican que hay que ayudar a las personas que necesitan, y también esto del diezmo. ¿Y cuántos beneficios trae el hacer eso? Darle un 10% de las ganancias a los necesitados, a los pobres, tal como este testimonio que nos contó Olga, que es algo maravilloso. Quiero mencionar la fuente desde donde sale esto de que una persona se beneficia con el diezmo de darle a los pobres. Hay otro tipo de diezmo que se le da al de fruta, a los levitas. De ese diezmo no me refiero al diezmo de dinero, diezmo de los bienes materiales que se le da a los pobres. Eso es algo que trae muchas utilidades, muchas bendiciones de lo alto. Y vamos a ver lo que está escrito en las palabras de los sabios que hablan de este tema. Consta en el tratado talmúdico de Ta'anit, en el folio 9. Rabí Yohanan explicó: así dijo Rabí Oshaya, es prohibido probar al Eterno con excepción de esto, el diezmo, como está escrito: traed todos los diezmos al depósito y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Véase lo que está escrito en el tratado talmúdico de Ta'anit, en el folio 9. Este versículo de Malaquías, que el depósito que el Eterno se refiere ahí es el depósito de él. Hay algunas versiones, traducciones que está escrito alfoli. Es textualmente lo que está escrito en el texto hebreo es en el depósito, y eso es muy bueno. Se aplica también al diezmo del dinero según enseñanzas de los sabios. Vamos a ver lo que enseñó el exégeta Tosafot. Hay una exégesis al Talmud que se llama Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, la abreviatura es Rashi, que es un sabio muy famoso que explicó al Talmud, y los nietos de él, que se denominan Tosafot, hicieron otra explicación, otra exégesis, que ahí en la exégesis de Tosafot consta esta explicación. En el libro Sifri se enseña acerca de este asunto. Está escrito: separarás el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo, lo que produce el campo año tras año. Deuteronomio 14:22. Esto se refiere al diezmo de la cosecha. Separarás el diezmo, en el texto hebreo está escrito así: hacerte hacer, que es como si estuviera duplicado el diezmo. Hacer es la misma raíz que te hacer. Diezmar, diezmarás sería. 2 veces está escrito diezmar. Se aprende de aquí lo relacionado con los diezmos de los vegetales.
Pero lo concerniente al diezmo del dinero que se obtiene al realizar operaciones comerciales o trabajos, ¿de dónde se lo aprende? De lo que está escrito, de toda, porque como dijimos, está escrito, separarás el diezmo de toda tu cosecha. ¿Qué significa de toda? La palabra de toda, la expresión de toda, pues se podría decir, separarás el diezmo de la cosecha de tu cultivo. ¿Para qué fue agregada la palabra toda? ¿Qué viene a agregar eso? Es una aparente redundancia. Para incluir lo concerniente a las ganancias que se obtienen al realizar operaciones comerciales o trabajos o de cualquier otro modo honesto. Así estudiaron los sabios una alusión al diezmo de los bienes materiales, lo que se gana, las ganancias. También encontramos en el Midrash Agadá esta enseñanza, está escrito, separarás el diezmo, que en hebreo es hacerte hacer, como dije, o sea, la traducción podría ser diezmar, diezmarás, está escrito 2 veces la palabra diezmar. Separarás el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo, lo que produce el campo año tras año, Deuteronomio 14:22. Se aprende de aquí que si no diezmas tu campo apropiadamente, no tendrás sino lo que produce el campo. Aquí hacen otra deducción de otra parte del versículo, lo que produce el campo es lo único que le quedará a la persona si no da del diezmo de lo que obtiene, del producto. Es decir, tu campo te producirá en proporción al diezmo que producía anteriormente y tú otorgabas en calidad de tal. Es una deducción que hacen los sabios que si uno es bondadoso con los necesitados, con quien corresponda, si están los levitas, que el diezmo vegetal se daba a los levitas, bueno, a los levitas. Pero estamos hablando diezmo del dinero, a los pobres, a los necesitados, y lo relaciona con, dijimos que se aprende todo del diezmo vegetal, entonces lo relaciona también con el diezmo del dinero. Es un estudio que hacen los sabios. Es decir, ahora que te abstienes de otorgar el diezmo, tu campo te producirá solo el equivalente al diezmo que otorgabas, como esto que sucedió en la tierra de Israel. Había un hombre muy adinerado que poseía un campo que le producía 1000 medidas kur cada año. Kur es una medida. El hombre separaba 100 medidas kur y las otorgaba como diezmo de su cosecha. Si él producía 1000, separaba 100, el 10% lo daba. Así producía cada año y todos los días de su vida lo acompañaba la misma bendición y abundancia. Un día ese hombre enfermó y estaba próximo a fallecer. Entonces llamó a su hijo y le dijo, hijo mío, has de saber que este campo que te dejo por herencia produce anualmente 1000 medidas kur. Has de ser cuidadoso en separar cada año 100 medidas kur como yo te he hecho durante toda mi vida. Y después de decir eso, pereció. Tal como su padre le había dicho, el campo le produjo al joven 1000 medidas kur y él separó 100 medidas kur en calidad de diezmo. Al segundo año la producción fue la misma, pero el joven pensó que lo que entregaba como diezmo es una cantidad demasiado grande y pensó en no separarlo. Al año siguiente el campo le produjo solamente 100 medidas kur. O sea, al revés, el hombre dejó de apartar el diezmo y entregarlo a los levitas, si correspondía, o a los pobres si era de dinero, y lo produjo solo un diezmo del que lo producía antes. El joven estaba afligido por lo que le había sucedido. Sus parientes escucharon la noticia y se enteraron de lo que le había ocurrido y supieron que no había separado el diezmo. Todos vinieron a visitarlo vestidos de blanco y estaban alegres. El joven les dijo, creo que os burláis de mí por causa de mi desgracia. Como vienen de blanco, estaban alegres y él tuvo una pérdida. El campo, en vez de producirle 1000 medidas, le producía solamente 100 y se alegran. ¿Qué ocurre? Ellos les dijeron al joven, nos acongojamos de ti porque tú has provocado todo este mal. ¿Por qué no separaste apropiadamente el diezmo? Ven y observa. En un principio, cuando el campo llegó a tus manos, tú eras el propietario y Dios el sacerdote, pues el diezmo era su parte, para entregárselo a los pobres. Y ahora que tú no separaste su parte, Dios se tornó el propietario del campo y tú sacerdote, pues el campo ahora no te produce lo mismo que al principio, 1000 medidas kur, y él ha apartado para ti 100, o sea, se invirtió todo. A esto se refiere lo que está escrito. El Eterno habló a Moisés diciendo, háblale a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometieren cualquiera de las faltas del hombre, cometiendo un acto de expropiación contra el Eterno, esa persona se hará culpable, confesará las faltas que cometieron, restituirá su deuda, la cantidad original primeramente, y le agregará su quinta parte y se lo dará a quien
le debe. Si el hombre no tiene por redentor a un familiar al que le pueda devolver la deuda que se devuelve es para el eterno, para el sacerdote. Además del carnero de expiación con el que procurará su expiación, y toda porción de las cosas santas que sean traídas al sacerdote por los hijos de Israel será suya. Las cosas santas del hombre serán del sacerdote, y lo que el hombre le da será suyo. Números 5, 5 a 10. O sea, de aquí aprende que se invirtieron los tantos. El hombre era propietario del campo. Dios era como el sacerdote que recibía el diezmo, porque el diezmo se entrega a Dios. Y como dije, ¿qué es dar el diezmo a Dios? O a los levitas, que son los que trabajan en lo sagrado, que están a disposición del Eterno. O los pobres, que los pobres son los elegidos por el Eterno para recibir el diezmo. Así lo estudiaron los sabios, como he mencionado, por eso el exégeta Tosafot aprende directamente de esta cita que se refiere al diezmo vegetal, que no le ha dado a los pobres lo que ellos necesitaban. Y muchas veces incluso los levitas son pobres, porque están trabajando para el templo sagrado. ¿De dónde van a tener si la gente no les da? Por eso hay que tener consideración con los pobres. El diezmo es para los pobres. Si hay levita y hay producción vegetal, entonces sí, pero tienen que estar puros los levitas para darle a los levitas. O sea que en esta época actual, los únicos que están en condiciones de recibir el diezmo son los pobres, que ellos siempre están en condición de recibirlo, no necesitan ninguna purificación. Es decir, cuando no se separa apropiadamente, no será para él sino lo consagrado, o lo que es lo mismo el diezmo. Y sobre esto dijeron los sabios: el que retiene sus diezmos finalmente no poseerá sino un décimo. Como está escrito, un homer de semilla producirá un eifá. Isaías 5:10. Un homer es una medida y eifá es otra medida. Homer es una medida mucho más voluminosa que el eifá, que contiene 10 efá. O sea que se reducirá en una décima parte lo que tenía. Se aprende del versículo escrito en Isaías 5:10. Es decir, el diezmo, pues un efá es una medida de volumen para sólidos igual a 3 medidas CA, y un homer es igual a 30 medidas CA. Se aprenda que el homer es 10 veces más voluminoso que la medida efá. Es decir, un efá es un décimo de un homer, y está escrito: y 10 yuntas de viña producirán un bat, que es otra medida, que se aprende todo de las medidas, lo referente al diezmo, y si uno no extrae el diezmo, que le producirá a uno un diezmo de lo que le producía antes. Una yunta de viña representa el trabajo que se realiza con una yunta de toros en toda la jornada laboral, y bat es una medida para líquidos igual a 3 medidas CA. Tosafot, o sea que deduce de todas estas medidas que al dar el diezmo uno se beneficia, porque el Eterno siempre a uno le da abundancia. Se queda con una parte y nos da 9 a nosotros. Pero al retener el diezmo, no dárselo a los pobres, entonces uno se queda con un décimo solamente y 9 partes toma el Eterno. Se invierte todo. ¿Por qué? Porque el Eterno da una bendición para que seamos bondadosos con los demás. Así es lo que está escrito en la Torá, así está escrito en las palabras de los sabios, que todo esto que he explicado son palabras de los sabios, pero que lo deducen de los versículos. Por eso yo lo podía haber invertido, leer primero la explicación y después lo de Olga, pero como era primero la pregunta, siempre leo la pregunta o el testimonio de lo que me envían. Leí primero esto que me envió Olga y después la explicación. Pero ahora que sabemos toda esta explicación, que estaba escrita antes, 1500 años de que le ocurriera esto a Olga, y de a muchos otros testimonios que os conté ya que han ocurrido y me los envía la gente, exactamente, ven, he dado tanto, recibí 9 veces más. O sea que el Eterno trajo mucha bendición. Y si uno se priva de dar lo mínimo, que es un diezmo, en ese caso vio pérdidas de dinero, cosas que se rompen, que tienen que llamar a profesionales para que le arreglen, muchas cosas que vieron que falta la bendición. Me han mandado muchísimos testimonios. Por eso ahora, después de leer esta explicación, yo leería nuevamente el testimonio de Olga para ver cuán sabias son las palabras que nos entregaron los eruditos basadas en el texto bíblico. Gracias por la afirmación del ave. Que me había escrito así Olga:
estimado rabino, a mí me sucedió algo que me había dejado pensando. Justo era en la peor época de pandemia de mi país, Ecuador. Mi esposo entró en un centro comercial para comprar víveres y mi hija y yo quedamos fuera. En ese entonces era permitido entrar solo uno. Recordad que se permitía entrar solo una persona por vez. Y mi hija y yo quedamos fuera esperando. Había un señor joven cargando a su hijo y pedía que le ayuden con dinero porque no tenían para el almuerzo. Yo le di lo que tenía en ese entonces, $3.50. Tiempo después llegó el tío de mi esposo de otra ciudad a la casa donde vivíamos. Es el dueño de la casa donde vivíamos. Y pasó 15 días en el segundo piso. Él es viudo y sin hijos y yo y mi esposo le brindamos la comida, siempre haciendo lo mejor para el día cuando se fue. Él puso en mis manos algo, yo creía que eran las llaves del segundo piso para que cuidemos, pero en realidad me dio $35. 9 veces más de lo que ella le había dado al pobre. Y me acordé de aquel señor que le di $3.50, pero tiempo después recibí sin esperar $35, es decir, multiplicado por 10, 9 veces más. ¡Qué increíble! Un testimonio más, un testimonio vivo que en la época actual lo tenemos. ¿Cuánta bendición trae ayudar a los demás? ¿Y cuánta bendición trae ayudar a los demás dándole un diezmo de lo que uno gana? Uno gana 100, darle 10 trae muchísima bendición. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.